Texto de Eger-Bras, seguimos en capítulo 1, página 15 a 18. La disputa por el pasado y la escritura de la historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír. Canción de Lito Nevia. Durante milenios, los gobernantes o las clases dominantes, es decir, quienes tenían el poder político o de control ideológico o económico sobre el resto de la población, eran los únicos que tuvieron posibilidades reales de hacer conocer su versión de los hechos ocurridos. Se plasmaban para las futuras generaciones la historia de los reinados, el desarrollo de las guerras, la vida de santos, la memoria de gente que quería ser célebre en las generaciones posteriores. Parte de lo que no entraba dentro de estas historias se transmitía oralmente en las clases populares, a menudo iletrado, sin grandes medios de comunicación que los difundieran, ni con un aparato erudito que los respaldase. Era importante preservar de algún modo su conocimiento para salvaguardia de los intereses populares, como decía Atahualpa Yupanqui en El payador perseguido. Pero si el canto de protesta contra la ley del patrón se arrastra de peón a peón en un murmullo profundo y marchas a ras de los suyos como chasqui en un malón. Con el número creciente de asociaciones obreras en la segunda mitad del siglo XIX que luchaban por mejorar las condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores y sus familias, con la ampliación del voto a las capas menos pudientes y la consecuente propagación de la lectoescritura, y con la elaboración de una explicación del mundo, el materialismo dialéctico, y una explicación de la historia, el materialismo histórico, por Karl Marx y Friedrich Engels, se fueron redactando y publicando otras historias, fuera del control de la burguesía dominante. El positivismo, corriente filosófica surgida en el siglo XIX, que se atribuyó la capacidad de afirmar que conocimientos son científicos y válidos, fue utilizada como justificación ideológica del imperialismo en la medida en que impuso sobre las ciencias humanas el método de las ciencias naturales. Se tomaron, por ejemplo, elementos de la teoría de Darwin, que postulaba básicamente que como los recursos para subsistir y el espacio son limitados, no todos los seres vivos pueden vivir para reproducirse, por lo que se produce la lucha por la vida y sobreviven los más aptos, que se adaptaron a la filosofía, psicología y ciencias sociales, el evolucionismo o darwinismo, que justificaban el dominio del más fuerte o mejor preparado tecnológica o económicamente. Fue usado como argumento científico, obviamente entre comillas, de la expansión de las potencias europeas sobre el resto del mundo. Así también se proveyeron con argumentos pseudocientíficos de las doctrinas de superioridad racial que se difundieron a fines del siglo XIX y muy especialmente en la primera mitad del siglo XX con el auge del nazismo. En el campo de la historiografía se fijaron reglas para determinar qué se podía considerar historia científica, para lograr la imparcialidad del historiador, cuya labor se debía basar en el trabajo en archivos, en la crítica de las fuentes. Pero muchos historiadores se limitaron a buscar y analizar documentos sin crear un marco explicativo más amplio, creyendo que el conocimiento histórico procede en forma acumulativa y progresiva. En aras de la supuesta objetividad del historiador, el positivismo restringió el análisis histórico de lo contemporáneo, y esos estudios quedaron en manos de sociólogos, antropólogos, etnólogos, economistas, periodistas,
demógrafos, politólogos, hombres de negocios y funcionarios internacionales. Subtítulo: ¿qué había que escribir en el siglo XIX según Mitre? Como ejemplo de la disputa por el sentido de la historia, dentro incluso de la historia liberal y positivista, podemos ver el caso del abogado e historiador Adolfo Saldías, discípulo de Bartolomé Mitre. Saldías fue alentado por el famoso periodista, historiador, militar y expresidente, de facto y constitucional, para continuar con la historia de nuestro país, ya que su historia de Belgrano había llegado hasta 1820. Para conocer mejor los tiempos de Rosas, de quien se sabía, entre comillas, se trataba de un monstruo sangriento, apeló a las fuentes: colecciones de periódicos de la Gaceta Mercantil, el archivo americano de De Angelis y los archivos que Juan Manuel de Rosas había llevado a Londres. Quedó asombrado por un panorama totalmente diferente al que esperaba encontrar y escribió 3 volúmenes entre 1881 y 1887. Historia de Rosas y su época, luego llamado Historia de la Confederación Argentina. Afirmó que el objetivo de su obra es transmitir a quienes recogerlas quieran las investigaciones que he venido haciendo acerca de esa época que no ha sido estudiada todavía y de la cual no tenemos más idea que la de represión y de propaganda que mantenían los partidos políticos que en ella se diseñaron. No se sirve de la libertad manteniendo los odios del pasado. A Mitre no le gustó la obra de su brillante discípulo y le espetó que se trataba de un arma del adversario en el campo de la lucha pasada. Adolfo Saldías le manifestó a su maestro que pensaba eso debido a la efervescencia de las pasiones políticas. El estadista le respondió, conociendo la inmensa labor que encierra su libro: si por tradiciones partidistas entiende usted mi fidelidad a los nobles principios, porque he combatido toda mi vida y que creo haber contribuido a hacer triunfar en la medida de mis facultades, debo declararle que conscientemente los guardo, como guardo los nobles odios contra el crimen que me animaron en la lucha. Subtítulo: Historia y política en Argentina del siglo XXI. Según el criterio positivista de cientificidad, para que la historia sea científica, debe despegarse el objeto a estudiar del sujeto que está investigando, quien debe actuar solo como observador. La creencia de la imparcialidad del historiador en su objetividad induce a errores. Toda persona que se siente a observar algo lo hará con un preconcepto, con una ideología, con una cosmovisión. Si piensa que es apolítico, es porque no tomó conciencia de que en realidad está aceptando al mundo establecido como válido y por lo tanto aprueba las relaciones sociales y económicas existentes. Quienes califican una postura ideológica lo hacen generalmente porque van contra el sistema, cuando en realidad, si no lo critican, están a favor del mismo y también forma parte de una ideología, la dominante, claro está, que aún no está explícita. Si analizamos la historiografía publicada, aunque muchos hagan innovación de la imparcialidad y a las fuentes, se puede vislumbrar la subjetividad de los historiadores. Los que escriben la historia están tan influenciados por su formación académica como por las ideologías que adoptan o rechazan, por los condicionamientos económicos donde ejercen sus investigaciones o publican sus trabajos
y las instituciones que promueven o vetan los temas de tesis. El más renombrado historiador argentino, Turio Alperín Dongui, confesó en una entrevista que no cita mucho sus fuentes, hecho que, en sus propias palabras, es objetable, entre comillas. Explicó que trabaja mucho en los textos y pone lo que quiere. Cito de Alperín: mi selección está hecha con mi criterio, es decir, lo que me parece importante. Ahora tengo una especie de adversario, el historiador nacionalista Norberto Galasso, que explica que para hacer historia hay una etapa en que se junta todo y otra en la que desde una perspectiva militante se explica la versión que a uno le gusta. Es una manera un poco tosca de decir lo que todos hacemos. En Argentina existen importantes instituciones amparadas por el Estado que se dedican a la investigación histórica, a la publicación de trabajos, a la digitalización de documentos históricos, a dictar cursos, a difundir la investigación mediante cursos y o premios y a realizar dictámenes sobre informes que instituciones gubernamentales le soliciten. Entre ellos se destaca la Academia Nacional de la Historia y el Instituto de la Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Durante prácticamente todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ambas prestigiosas instituciones monopolizaron el saber histórico legitimado por la comunidad científica. Gracias a distintos contactos con los gobiernos nacionales que colaboraban económicamente con las publicaciones que se producen su difusión. Se construyeron de este modo los lineamientos que se enseñaban en los establecimientos educativos y de investigaciones sobre el pasado. Sin embargo, no constituyen las únicas versiones de la historia que circulan. Con la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, por decreto 1880 del 2011, el gobierno decidió que el asesoramiento para la mirada oficial sobre los héroes populares de la historia nacional y latinoamericana sea solicitado a este organismo y no a la academia como era antes. Esta medida irritó a muchos historiadores académicos que afirmaron que el revisionismo es una forma nueva de uso político de la historia. El director del Instituto Ravignani, José Carlos Chalamonte, siente que se califica a los historiadores que pueblan los centros de investigación del CONICET y de las universidades y que no participan de la corriente denominada revisionismo histórico, con el agraviante mote de liberales extranjerizantes. En realidad, el decreto establece que el instituto reivindicará a todos los que defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante. El problema que se dirime en este debate es la relación de poder entre producción y distribución del conocimiento. ¿Y quién utiliza la historia para qué fines? Según la socióloga Ana Jaramillo, circunscribir el conocimiento y la escritura a los historiadores científicos como los oropeles académicos implica la voluntad de perpetuar el poder de quienes pretenden tener la verdad debido a su formación académica. En este debate, el periodista Mariano Grondona, defensor de dictaduras varias, afirma que le hubiera gustado que el gobierno apoye una visión pacificadora, entre comillas, y abarcadora, entre comillas, de nuestro pasado. El problema es lo que no está explícito, puede ser útil, oculto, engañoso, y esa posición se utiliza para denigrar a quienes asumen otra mirada y lo explicitan.
Como dice el historiador inglés Eric Hobsbawm en su libro sobre la historia, los hombres no son o debían ser partidistas de su actitud ante la ciencia, tal vez que estas mismas son partidistas. En el mismo sentido, los historiadores argentinos Fernando Devoto y Nora Pagano, en su libro La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay, afirman: la historiografía no puede desvincularse del destino político de cada país, ya que esta es la función ideológica que la historiografía asume o se le atribuye, ni de las diversas tradiciones culturales en las que ella se inserta.